Capítulo 14. El vínculo entre la depresión y el trastorno bipolar. Cuando comencé a escribir este libro, mi intención fue escribir sobre el trastorno bipolar. Es un tema del que hablo a menudo, ya que en la consejería y en la medicina parece haber un incremento notable en el número de personas descritas como bipolares. El trastorno se está volviendo un tema preocupante en la consejería porque los aconsejados presentan un diagnóstico como la causa de su comportamiento. Los problemas que esto presenta son similares a los que surgen cuando se diagnostica a una persona con depresión. Las personas son consideradas víctimas de una enfermedad cuando en realidad se hizo un diagnóstico únicamente mediante una observación de su comportamiento. Para solucionar esto, decidí que necesitaba entender qué es el trastorno bipolar, qué lo provoca y qué puedo hacer por las personas que aconsejo y las que atiendo médicamente. Como usualmente es el caso, cuando comenzamos a retirar las capas de un problema, descubrimos que el verdadero asunto no es el problema que originalmente intentamos entender. Eso fue lo que me sucedió con el trastorno bipolar. Mientras más lo investigaba, menos me parecía ser el asunto de raíz. La verdadera fuente del problema era otra. La verdadera razón por la que había un incremento en diagnóstico de trastorno bipolar no era una nueva enfermedad ni una epidemia de alguna enfermedad antigua. En cambio, el problema me pareció que tenía su origen en la forma en que diagnosticamos y tratamos la depresión en la actualidad. Como este libro buscó explicar el diagnóstico para la depresión, se basa en una evaluación subjetiva de un paciente por parte de un profesional médico usando los criterios prescritos en el manual DSM. En otras palabras, en gran parte se trata de un asunto de opinión profesional. Como lo hemos visto, los criterios que se utilizan para diagnosticar no son lo suficientemente precisos, por lo que tienden a poner la etiqueta de depresión a muchas personas que sencillamente están tristes por una pérdida, ya que el diagnóstico de la depresión no cuenta con pruebas de laboratorio ni radiológicas que puedan validarlo. Un creciente número de personas que luchan con su estado de ánimo han recibido la etiqueta de depresión. Cuando acuden al médico en busca de ayuda, reciben medicamentos que a menudo tienen efectos secundarios importantes. Si no mejoran, se agregan más medicamentos que implican más efectos secundarios todavía. Este es el aspecto de la depresión que captó mi atención hace una década. También es la explicación para el incremento y la evolución del trastorno bipolar. En la actualidad, diagnosticamos el trastorno bipolar con los mismos métodos y criterios que usamos para la depresión. Los síntomas del trastorno son descritos en el DSM, de tal forma que cualquier observador pueda identificar de forma confiable a un individuo que posiblemente tiene el problema. Desafortunadamente, al igual que con la depresión, no existen buenas pruebas de laboratorio ni radiológicas que puedan confirmar el diagnóstico. Una vez más, terminamos con un diagnóstico que en gran parte depende de opiniones, no de hallazgos objetivos. Para resolver esto debemos entender cuáles son estos criterios y cómo los obtuvimos. ¿Qué es el trastorno bipolar? El primer caso que conocí de un trastorno bipolar fue como estudiante de medicina en 1972. En esa época se llamaba depresión maniática. Para calificar para este diagnóstico, un paciente debía cumplir ciertos criterios. Durante mi tercer año en la rotación de psicología, conocí a un paciente así, un vendedor que fue entrevistado para beneficio de los estudiantes de medicina. En la primera entrevista parecía el alma de la fiesta. Hablaba con rapidez y contaba chistes. Muchos de nosotros pensábamos que debía ser un comediante. En verdad, no entendíamos cuál era su problema. Parecía tener la necesidad de hablar con demasiada rapidez, como si tuviera miedo de que no lo dejaran terminar sus oraciones. El hombre afirmó que no necesitaba mucho sueño y que de hecho no había dormido durante días. Lo que necesitaba era salir del hospital para poder regresar a su trabajo. Tenía algunos negocios importantes que concluir que le generarían una fortuna considerable. Su hospitalización estaba poniendo en peligro su negocio y esperaba que el médico que lo entrevistaba pudiera firmar su alta esa mañana. La siguiente sesión ocurrió un tiempo después y reveló un cambio sorprendente en el comportamiento del vendedor. Era difícil creer que fuera el mismo hombre.
Parecía como si alguien o algo le hubiera quitado toda la gasolina del motor. Sus palabras eran lentas y parecía sumergido en una densa neblina. Parecía avergonzado cuando le preguntaron de los grandes negocios y fortunas que había mencionado antes. Ahora actuaba como un hombre que sufría de un profundo hipotiroidismo. No tenía energía alguna. Entre la primera y la segunda entrevista, el hombre recibió litio, un medicamento que fue y sigue siendo bastante común para tratar la depresión maniática. Ahora dormía de forma normal y ya no soñaba con negocios ruinosos. Estaba en el hospital porque su familia intentaba protegerse de la ruina financiera. Su objetivo se cumplió, pero como estudiantes de medicina nos preguntamos si lo que quedaba de aquel hombre representaba una cura o un problema. En la sesión de preguntas que le siguió, le comunicamos al psiquiatra nuestra opinión respecto a la cura. El psiquiatra escuchó pacientemente nuestro punto de vista poco experimentado y luego nos dio la razón. Sí, el hombre era mucho más divertido cuando volaba en las nubes de sus delirios de grandeza, pero no era divertido para él. Nos dijo que los pacientes, como nuestro vendedor, reportaban sentirse aterrados por la fase maniática. Para ellos era como conducir un auto en la calle atestada de personas a cientos de kilómetros por hora, sin frenos ni volante. Por eso el vendedor se sentía mejor con el medicamento. El reto para la familia, el paciente y el psiquiatra era que el hombre se tomara el medicamento, aunque se suponía que lo hacía sentir mejor, sí tenía efectos secundarios y probablemente dentro de unos meses dejaría de tomarlo, como ya lo había hecho en el pasado. La depresión maniática se convierte en trastorno bipolar 1. Los síntomas del vendedor son un buen ejemplo de lo que ahora llamamos trastorno bipolar 1. En aquel tiempo la manía era tratada con litio o con medicamentos antipsicóticos y la depresión que le seguía era tratada con antidepresivos. Los antidepresivos que estaban disponibles en ese momento tenían importantes efectos secundarios y cierto potencial de producir manía en algunos individuos. Esto significaba que la mayoría de los pacientes no eran tratados por médicos familiares, sino por psiquiatras. Pienso que la mayoría de los médicos jóvenes nos sentíamos aliviados por eso. Como resultado, vi muy pocos casos de depresión maniática durante los siguientes 20 años. Durante ese tiempo se consideraba que la prevalencia de este trastorno era de aproximadamente el 0,1% de la población, lo que significaba que había aproximadamente 250,000 individuos en todo el país que necesitaban litio y pruebas de laboratorio. En el estado de Indiana, donde tengo mi consultorio, probablemente había 6,000 pacientes en un momento dado diagnosticados con depresión maníaca. En el área de Indianápolis, que tenía una población de cerca de 1 millón en esa época. Esto significaría unos 1,000 pacientes. Había un gran número de psiquiatras que podían ofrecer atención. Si nada hubiera cambiado, no habría habido razón para que yo escribiera sobre este tema hoy. Sin embargo, las cosas sí cambiaron. En 1995 tuve contacto con el primer caso de un nuevo tipo de depresión maniática. Para entonces, la depresión maníaca había sido renombrada trastorno bipolar y estaba en el proceso de cambiar aún más. Consideración de los síntomas. La joven que hizo avanzar mi educación médica sobre este tema era una madre soltera que había venido a verme en busca de atención médica. Tenía 2 niños pequeños que habían sido etiquetados con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el tratamiento prescrito no estaba funcionando bien. Sus problemas en la escuela y sus comportamientos en casa estaban llevando al límite a esta mujer, la que trabajaba 40 horas a la semana y luego regresaba a casa al trabajo de tiempo completo de mantener la casa y criar a sus hijos. Sencillamente no podía manejar todo esto sola. Su esposo la había abandonado hacía mucho tiempo, de modo que no le brindaba ayuda. También estaba viendo a un psiquiatra y estaba recibiendo tratamiento por depresión. Desafortunadamente, su depresión no respondía de manera alguna a los medicamentos que le habían dado. Entonces su psiquiatra decidió que, ya que no respondía a su tratamiento, debía tener algún otro problema, de manera que fue etiquetada con trastorno bipolar. Según los criterios que entonces se aplicaban, el comportamiento bipolar incluye un periodo que dura más de una semana en la que los individuos se encuentran en un estado de ánimo mejor que el usual.
Los pacientes pueden ser irritables con un sentido exagerado de autoestima, una necesidad reducida de sueño, pensamientos acelerados y una necesidad de hablar mucho. Los pacientes pueden distraerse con facilidad y expresar un incremento en las cosas que necesitan hacer. Los pacientes a menudo gastan dinero que no tienen y toman decisiones sexuales y morales desastrosas. El periodo de manía usualmente es seguido por un periodo de depresión. Comencé a hacer un inventario mental de los síntomas asociados con la depresión maníaca y descubrí que esta paciente sencillamente no parecía tenerlos. No tenía insomnio constante, no gastaba de forma desmedida. Además de su desafortunado matrimonio, no estaba tomando decisiones sexuales desastrosas. Las otras cosas, la otra cosa extraña era que no estaba tomando litio. En cambio, había recibido un medicamento que usualmente se utilizaba para tratar las convulsiones. No sabía qué enfermedad tenía esta paciente, pero no parecía tener nada que ver con la depresión maníaca. Además, el medicamento que tomaba no parecía estarla ayudando. Estaba convencido de la realidad de la depresión maníaca, por lo que vi en 1972, pero nada en la vida de esta mujer se asemejaba en lo más mínimo a la del vendedor. Ese día simplemente observé a una joven abrumada por las demandas de cuidar de su familia. Como lo dije antes, ella había sido abandonada por su marido y no tenía otra fuente de ayuda. No era cristiana y no tenía un fundamento espiritual que le ayudara a lidiar con sus problemas. Además de esto, estaba recibiendo medicamentos que tenían efectos secundarios considerables y que no parecían estarle ayudando. La historia de la joven madre era muy similar a la de Susan, ya que ambas habían terminado en una categoría de enfermedad relativamente nueva. Ambas terminaron con un diagnóstico revisado que fue tan subjetivo como su primer diagnóstico de depresión. Ninguna de las dos se parecía al vendedor que vi en 1972, lo que me provocó varias preguntas. La primera fue, ¿cómo pasamos de la depresión maníaca al trastorno bipolar? La depresión maníaca al trastorno bipolar. La historia de la depresión maníaca y del trastorno bipolar es complicada. Como lo dijimos antes, lo es porque durante los últimos 200 años, el diagnóstico de enfermedades mentales ha sido en gran medida un asunto de opinión profesional y ha habido muchas opiniones que nos han dado nombres como locura circular, psicosis cicloide y folie circulaire sin evidencia objetiva como pruebas de laboratorio, radiológicas o hasta físicas. En el diagnóstico de trastorno bipolar se hacía con el historial conductual y familiar del paciente. Esto no debería sorprendernos, ya que durante siglos una gran parte de la medicina fue gobernada más por opiniones que por hechos. Cuando Hipócrates y sus colegas griegos decidieron que la enfermedad era causa por un desbalance de nuestros humores, lo hicieron porque sencillamente no tenían una mejor respuesta. En ese tiempo la medicina era más que nada un arte y no implicaba prácticamente a la ciencia. Cuando los médicos se enfrentaron a una plaga, mataron a los gatos, sin darse cuenta de que eran más bien las ratas que los gatos se comían, las que transportaban las pulgas que portaban la enfermedad. Su intención fue buena, pero solo lograron agravar el problema. Sin embargo, pronto llegaría la esperanza. En 1900 la medicina como profesión estaba en el borde de una revolución y todas sus ramas, incluyendo la psiquiatría, serían transformadas por ella. Todo comenzó con el descubrimiento de William Perkins de los tintes que podían teñir células. Lo hablamos en el capítulo 2. Paul Ehrlich y sus colegas las usaron para teñir células de pacientes que eran tomados por locos. En cambio, descubrieron que eran víctimas de una enfermedad infecciosa. Ehrlich continuó su investigación y finalmente descubrió un medicamento que podía curar la infección y prevenir la locura. La medicina estaba ahora de camino a definir la enfermedad con evidencia objetiva. Sin embargo, desafortunadamente, la mayoría de los diagnósticos psiquiátricos se basan en las observaciones personales de los practicantes.
Freud, por ejemplo, conduciría a un periodo en el que los diagnósticos se realizaban con base en sus teorías, que no contaban con fundamento científico. Para 1950, la psiquiatría estaba en búsqueda de un lenguaje común más científico y objetivo. La búsqueda alcanzó su meta con la publicación del DSM. Este libro era un texto que enseñaría la mejor manera de tratar. mm, No era un texto que enseñara la mejor manera de tratar ni de diagnosticar los trastornos que se incluyeron en sus páginas, conforme a la votación de un comité. Sin embargo, sí ofreció una descripción convencional de cada enfermedad y los criterios que debían cumplirse para calificar para un diagnóstico. El DSM sería usado para etiquetar pacientes con depresión, ansiedad y 180 dolencias psiquiátricas adicionales. En 1980, el término trastorno bipolar fue introducido en la tercera revisión del DSM y sustituyó a la depresión maníaca. La intención fue aclarar la diferencia entre depresión maníaca y esquizofrenia. Sin embargo, detrás de este asunto había mucho más que una simple aclaración. Al mismo tiempo, el comité también introdujo las nuevas clasificaciones de trastorno bipolar 2, ciclotimia y trastorno bipolar no especificado. Antes de este cambio, un paciente debía ser hospitalizado con un episodio de manía fuertemente alterante para recibir un diagnóstico de depresión maníaca, ahora llamada trastorno bipolar 1. Con esto, los criterios mucho menos demandantes permitieron que los médicos y los psicólogos tuvieran un espacio de maniobra considerable al hacer diagnósticos. Pronto esto condujo a un incremento en los diagnósticos del trastorno. ¿Cómo identificar las categorías del trastorno bipolar? La diferencia entre trastorno bipolar 1 y 2 tiene que ver con la manía. En la actualidad, millones de personas han sido diagnosticadas con el trastorno bipolar, quizás hasta 15 millones cuando se incluyen todas las variaciones. Sin embargo, cuando consideramos únicamente el trastorno bipolar 1, la antigua depresión maníaca, el número puede ser tan pequeño como medio millón. La diferencia entre los dos grupos es importante, en especial en cuanto al tratamiento médico. Para entender la diferencia con claridad, sería útil mirar una parte de casos compuestos. Tom y el trastorno bipolar 1. Mi primera visita con Tom ocurrió porque había recibido una licencia médica en su empresa. Tenía 31 años y había sido enviado a casa un día porque casi se había peleado con su compañero de trabajo por causa de los eventos que sucedían en el Medio Oriente. En ese tiempo, Tom estaba convencido de que Jesús estaba por regresar y de que estaba recibiendo mensajes de su televisor respecto a esto. Creía que tenía una misión importante que solo él podía cumplir. En resumidas cuentas, tenía una psicosis. La psicosis es un estado en el que las personas creen cosas que no son ciertas y ven o escuchan cosas que nadie más escucha ni ve. Sus palabras pueden ser incoherentes y presentan agitación. No están conscientes de que las personas a su alrededor no entienden su comportamiento ni sus pensamientos. No pueden distinguir entre lo real y lo imaginario. Es como si estuvieran actuando en una película que nadie más puede ver ni escuchar. Su desconexión de la realidad a menudo les evita continuar con sus actividades normales de la vida diaria. Tom hablaba de forma incesante sobre su misión y sobre muchas otras, de forma distraída. No había dormido más de 2 o 3 horas por noche por más de una semana y su pensamiento y lenguaje parecían carecer de racionalidad. Había sido llevado de una oficina directamente a la sala de emergencias local. Su médico le había recetado un medicamento que frecuentemente se usaba para tratar la psicosis asociada con un trastorno bipolar. Para el momento de su primera visita a mi consultorio, estaba durmiendo bien de nuevo y parecía entender que los mensajes de su televisor no eran reales. Esta no era la primera vez que algo así le sucedía. Había tenido 2 experiencias como esta en los últimos 10 años. En esos episodios había quedado en la ruina financiera tras arranques impulsivos de compras. En los años entre estos episodios, llevó una vida relativamente rutinaria,
con algunos intervalos de insomnio y de energía adicional. Había perdido 2 trabajos, uno después de cada episodio. También había pasado por periodos de depresión después de los de manía. En ambas ocasiones recibió tratamiento con medicamento que con el tiempo fueron suspendidos por sus efectos secundarios y su costo. Tom es un ejemplo de lo que el DSM define como trastorno bipolar 1, antes llamado depresión maníaca. Tom tuvo un periodo de una semana de un estado de ánimo anormalmente irritable, elevado o expansivo. Su preocupación por su misión parecía volverlo irritable. También tenía un sentido exagerado de autoestima y una necesidad decrementada de sueño. Hablaba mucho y se distraía con facilidad. De la misma manera, estaba obsesionado por cumplir la meta de su misión. A diferencia de algunos con trastorno bipolar 1, durante este episodio, Tom no tuvo arranques de compras, ni tomó decisiones financieras necias, ni se implicó en indiscreciones de índole sexual. Sin embargo, las similitudes entre el vendedor de 1972 y él eran evidentes. La psicosis distinguía el problema de Tom. Las cosas que distinguían el problema de Tom fueron su psicosis, su paranoia y su combatividad. En primer lugar, estaba escuchando voces que nadie más escuchaba ni reconocía que le decían que hiciera cosas. En segundo lugar, su paranoia fue evidente en su creencia de que las personas en su trabajo estaban contra él de forma personal, lo que lo llevó al episodio en su trabajo donde casi terminó en una pelea. Estos problemas separaron su experiencia del otro 90% de personas etiquetadas con trastorno bipolar cada año. El altercado casi le costó su trabajo, le impidió trabajar durante un tiempo y por poco requirió hospitalización psiquiátrica. Si Tom no hubiera recibido ayuda en casa, o si su comportamiento hubiera sido más extremo, habría sido hospitalizado, ya que Tom no tenía ningún otro problema médico que explicara su comportamiento ni tampoco un historial de abuso de sustancias. Calificaba para el diagnóstico de trastorno bipolar 1. Con el tiempo, la manía de Tom pasó y luchó con un sentido de depresión. Permaneció en este estado de depresión sin mostrar interés en las cosas que disfrutaba antes de su manía. Sus amigos y familiares se dieron cuenta de que de su estado de ánimo. Evitaba las reuniones sociales. Había sido un buen corredor, pero ya no corría. A causa de su falta de ejercicio, comenzó a ganar peso. Dejó de asistir a la iglesia y de leer su Biblia. Comenzó a tener problemas para dormir, a menos que tomara su medicamento. Tom no parecía tener energía para trabajar. Los problemas provocados por su manía en el trabajo le habían generado un sentimiento de inutilidad y de culpa. Tenía dificultades para pensar y en ocasiones se preguntaba si no sería mejor morir. Tanto en la manía como en la depresión, no hay hallazgos físicos ni de laboratorio que marquen con claridad el diagnóstico. Este se realiza solo con base en el comportamiento, aunque un caso como este, los comportamientos son relativamente pocos comunes y bastante identificables. Esta forma de trastorno bipolar es diferente del trastorno bipolar 2. Divisiones del trastorno bipolar. El manual de diagnóstico, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales divide al trastorno bipolar en las siguientes categorías. El trastorno bipolar 1 incluye manía y depresión mayor. El trastorno bipolar 2 incluye depresión mayor e hipomanía. Otra categoría es depresión mayor sin manía. Algunos parientes de sangre han tenido manía. Un episodio hipomaníaco incluye comportamientos similares a la manía, aunque menos intensos. En un episodio mixto, el paciente manifestará depresión y manía todos los días durante una semana. Un paciente puede tener manía, pero no depresión. La ciclotimia incluye depresión leve e hipomanía. Esto está en la página 382 y 402 del DSM. Susan y la hipomanía. Susan y la joven madre soltera que conocí compartían la etiqueta de trastorno bipolar 2. Ambas habrían dicho sencillamente que eran bipolares.
junto con millones de personas en la actualidad. Ningún médico consideró importante explicarles la diferencia entre trastorno no bipolar 1 y 2 y por qué no creyeron que entenderían la distinción. Aunque su historia era diferente de la de Tom, el asunto común a los tres fue la depresión. La madre soltera y Susan lucharon con una gran cantidad de antidepresivos y de estabilizadores del ánimo, pensados para tratar el trastorno bipolar. Tom estaba tomando uno de esos mismos estabilizadores del ánimo para tratar el trastorno bipolar 1. La diferencia entre ellos era que Susan y la madre soltera no estaban obteniendo grandes beneficios de los medicamentos, pero Tom sí. Susan luchaba con el medicamento y con sus efectos secundarios. Por otra parte, cuando Tom se tomaba su medicamento no tenía más episodios maníacos ni depresión. Si los tres tuvieran la misma dolencia, tendrían que haberse beneficiado de los medicamentos diseñados para estabilizar un estado de ánimo maníaco. Esto genera las mismas preguntas que enfrentamos con la depresión. Si los criterios del diagnóstico son vagos y no existe una prueba para validar el diagnóstico de trastorno bipolar, nos ha llevado esto a aplicar ese diagnóstico a personas que no tienen en verdad un trastorno bipolar. Yo diría que la respuesta es sí, y otros en el ámbito piensan lo mismo. David Helley afirmó lo siguiente con respecto a la situación actual del trastorno bipolar. Si consideramos únicamente a los adultos por un momento, ya existe un gran potencial de crear una epidemia de trastorno bipolar, porque se está diagnosticando a las personas con base en criterios operativos que dependen de juicios subjetivos, en lugar de un criterio objetivo de discapacidad como una hospitalización o incapacidad para trabajar durante un mes. Lo que Heli nos está diciendo es esto: antes de 1980 era necesario tener un episodio fuertemente alterante, incluyendo manía, que resultara en hospitalización antes de recibir un diagnóstico de trastorno bipolar 1. El diagnóstico era subjetivo, pero los criterios lo limitaban a los que estaban más gravemente afectados. Hoy, unas pocas personas como Tom reciben diagnósticos claros de trastorno bipolar 1, pero también tenemos un gran número como Susan que recibió el mismo diagnóstico, aunque nunca tuvieron manías ni una hospitalización fuertemente alterante. Recibieron este diagnóstico por un nuevo criterio o síntoma que fue añadido a la lista, la hipomanía. Se supone que la hipomanía es el síntoma diagnóstico definitivo para el trastorno bipolar 2, al igual que lo es la manía para el trastorno bipolar 1. La manía fue el elemento crítico para el diagnóstico de la depresión maníaca o el trastorno bipolar 1, para personas como el vendedor y Tom. La incapacidad para dormir durante varios días seguidos, el habla rápida y constante y las alucinaciones y delirios de grandeza identifican con facilidad a este tipo de personas. Si agregamos a estos comportamientos gastos desastrosos o indiscreciones sexuales, es fácil y confiable diagnosticar individuos con manía. No era difícil para la esposa de Tom llamarme cuando reconocía que sus problemas se intensificaban. El comportamiento es distinto y observable y el número de personas afectadas es relativamente pequeño. Sin embargo, el trastorno bipolar 2 es diferente. Los criterios para este trastorno incluyen los siguientes. A. Presencia o historia de uno o más episodios depresivos mayores. B. Presencia o historia de al menos un episodio hipomaníaco. C. No ha habido ningún episodio maníaco ni un episodio mixto, es decir, de depresión y manía. D. Los síntomas afectivos en los criterios A y B no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Para calificar
Para un diagnóstico de trastorno bipolar 2, un individuo debe de haber tenido un episodio depresivo mayor y un episodio hipomaníaco. La hipomanía tiene su propio conjunto de criterios. En esencia, es un periodo similar a la manía, pero que no cumple sus criterios. Los criterios de hipomanía se encuentran en la siguiente página. Las diferencias importantes entre la manía de Tom, que se reconoce con facilidad, y el nuevo diagnóstico del trastorno bipolar 2 se encuentran en la duración del problema y en la presencia o ausencia de psicosis, delirios o alucinaciones. Para calificar para un diagnóstico de hipomanía, solo es necesario cumplir los criterios durante 4 días. Un diagnóstico de manía requiere al menos una semana de problemas y problemas grandes. Implica más que una simple falta de energía para el trabajo o una locuacidad un poco más alta de lo normal. La diferencia principal es que no es necesario que la hipomanía cause discapacidad. En algunos casos, esta puede parecer una mejoría y no un síntoma de esta enfermedad, porque el paciente puede parecer más energético, más extrovertido y hasta más feliz, a diferencia de la manía que puede resultar en hospitalización o en la pérdida de un empleo o de la familia. Es mucho menos difícil cumplir los criterios de hipomanía. Esto sería bueno si existiera una manera para confirmar de forma científica el diagnóstico de trastorno bipolar 2 y de hipomanía, pero no lo hay. Como resultado, el trastorno bipolar 2 enfrenta los mismos problemas de validez que los que vimos anteriormente con la depresión. El resultado de los estándares más amplios y bajos para este diagnóstico es que muchas personas como Susan terminan diagnosticadas, han luchado con un estado de ánimo deprimido sin que los medicamentos antidepresivos produzcan mejorías claras y terminan reclasificados como trastorno bipolar porque reportan síntomas como los enumerados en el DSM. Sin embargo, hay una trampa. La trampa para Susan y muchos más es la nota de advertencia en los criterios del DSM-4 para la hipomanía. Dice los episodios parecidos a los hipomaníacos que están claramente causados por un tratamiento somático antidepresivo. Es decir, los medicamentos que se recetan para la depresión pueden causar los tipos de comportamiento y de síntomas que se consideran primarios para el trastorno bipolar 2. Es posible que el tratamiento de la depresión con los antidepresivos actuales sea la causa de muchos de los síntomas que nos llevan a un diagnóstico de trastorno bipolar 2. En lugar de tratar una nueva enfermedad, es posible que simplemente estemos tratando los efectos secundarios de los medicamentos que se usan para tratar la primera enfermedad. Y esto nos lleva de vuelta a la depresión y a lo que podemos hacer respecto al trastorno bipolar. Este capítulo comenzó con la premisa de que en la actualidad estamos sobrediagnosticando la depresión en personas que sencillamente están tristes porque han perdido algo que atesoran de verdad. La solución es la misma de siempre en la medicina. Necesitamos hacer un mejor diagnóstico con base en la evidencia factual más sólida que podamos obtener. Luego debemos ayudar a las personas con medicamentos o consejos que hayan demostrado ser efectivos sin producir efectos secundarios intolerables.